Como no se grabó el mensaje del domingo, el pastor me pidió que tratara de recrear el mensaje. Llevé una balanza y en esa balanza puse unos bloquecitos que representaban diferentes áreas de nuestra vida. Y a veces estaba más o menos en equilibrio y a veces iba para un lado, para otro, hasta que finalmente en un momento se cayeron los bloques de uno de los lados. Y eso representa nuestra vida y cómo tratamos de lograr un equilibrio entre cosas como la familia, el estudio, el trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de la salud, el descanso, el tiempo para los amigos, el tiempo para el devocional, para estar en intimidad con el Señor, las actividades de la iglesia, el ministerio que tenemos que desarrollar. Y realmente son muy pocas veces que logramos el equilibrio. A veces hay un equilibrio medio tenue, pero entonces vienen imprevistos y pasa eso que pasó con la balanza, que de golpe se cae todo. Y a veces puede ser algo tan sencillo como que se descompone el lavarropas, se enferma alguien, se pierde el trabajo. Tantas cosas que no están en nuestros planes y cuando vienen nos sacan todo fuera de equilibrio. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hemos estado viendo este año el pasaje en Filipenses 2, 5 a 8, donde se nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se nos dice que Jesús se hizo semejante a nosotros, los seres humanos. Y en Hebreos, capítulo 4, versículos 15 a 16, la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá nuevamente se nos dice que Jesús pasó por las mismas experiencias que nosotros y por lo tanto nos entiende. Entonces, lo que vamos a ver es a Jesús en diferentes situaciones y cómo Él las manejaba para mantener un equilibrio en su vida. Y por supuesto, Él es nuestro ejemplo supremo y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Lucas 2, 51 a 52 dice, entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret, con sus padres, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente y gozaba del favor de Dios y de los hombres. La Biblia no dice casi nada acerca de la infancia y la adolescencia y los primeros años de la adultez de Jesús. Solamente sabemos de su nacimiento, que fue a Egipto, hasta que el rey Herodes había muerto, que después volvieron a Nazaret. Tenemos solamente el relato de cuando Jesús tenía 12 años, que fue al templo, y nada más hasta que comenzó su ministerio. Entonces, aunque la Biblia no nos dice, podemos imaginar que Jesús tuvo una crianza parecida a la crianza de los otros chicos de su edad. Aprendió de sus padres en el hogar acerca de las escrituras y de la historia y la cultura judía. La cultura de Jesús habría comenzado en el hogar con su madre, a través de la Mesuzá, que era un pergamino con 2 versículos de la Torá, que por lo general se encuentra en una caja, un receptáculo, adherido a la jamba derecha de los pórticos de las casas y de las ciudades judías. Entonces, cuando
el niño preguntaba qué era eso, los padres le explicaban y le enseñaban esos versículos. Las celebraciones del día de reposo también eran momentos de enseñanza. Los judíos participaban en festivales, algunos de ellos en Jerusalén según donde vivían, y entonces a través de esos recordaban la historia judía y la palabra. En cuanto el niño podía hablar, se le enseñaban algunos versículos bíblicos y el alfabeto judío, después de lo cual empezaba a leer y estudiar la Torá. Todos los varones judíos recibían una educación pública gratuita en esa época, sin importar su condición social. Jesús vivía en una región que contaba con escuelas. Según el profesor Shmuel Safri, el número de rabinos galileos superaba al de los rabinos de Judea. Aparentemente, Josué ben Gamaliel instituyó reglas para gobernar las escuelas. Todos los varones judíos comenzaban su educación formal para los 6 o 7 años. El libro de texto principal era la Torá y se esperaba que cada niño la leyera, la memorizara y la recitara. Se les enseñaban las escrituras y la ley, pero también a leer y escribir, historia, ciencias elementales y matemática. Entonces, podemos deducir que Jesús dedicó una buena parte de su niñez y adolescencia al estudio. Y sabemos que lo aprovechó bien porque cuando a los 12 años él estuvo en el templo, sus padres lo encontraron hablando con los maestros de la ley, que estaban maravillados por lo que él sabía. Sabemos que tanto Jesús como sus discípulos tenían muchísimos versículos de la Biblia memorizados, porque la gente no podía tener los rollos en su casa porque eran muy caros, entonces tenían que ir memorizando. Y vemos en las enseñanzas de Jesús, en los sermones de los apóstoles, ellos citaban muchos pasajes de la Biblia porque los tenían incorporados. Y también aparentemente María y José eran muy buenos padres en cuanto a la enseñanza de sus hijos, porque aparte de Jesús, tenemos dos de sus hijos que figuran en la Biblia, Jacobo, que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, y escribió el libro de Santiago, porque Jacobo y Santiago son la misma persona, y Judas, que también escribió una de las epístolas cortitas, que también era otro medio hermano de Jesús. Bueno, Jesús nunca se casó y no tenía hijos, pero tenía familia. Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, identifican a Jesús como el carpintero. Y sabemos que José era carpintero. Seguramente él enseñó el oficio a Jesús. Durante la infancia de Jesús, Séforis, una ciudad que era la capital de Galilea, había sido destruida por los romanos y la reconstrucción había comenzado inmediatamente. Por lo tanto, no hay duda que los carpinteros estuvieran en demanda en Nazaret, un pueblo que estaba a 6,5 kilómetros de las ruinas de Séforis. Y es probable que José y Jesús hayan trabajado en la reconstrucción de Séforis y tal vez algunos de sus hermanos también. Y después habrá trabajado desde el taller en su casa. El comentario de que Jesús fuera carpintero era para identificarlo, no para sugerir la improbabilidad de que un carpintero fuera maestro, porque se conocen otros carpinteros que se convirtieron en maestros famosos. Evidentemente, José falleció en algún momento de la adolescencia o juventud de Jesús. Entonces Jesús asumió la responsabilidad de proveer para su familia a través de su trabajo.
Y esto lo hizo hasta los 30 años. Sabemos que tenía 4 hermanos varones y por lo menos 2 hermanas, porque se refieren a las hermanas en plural. Entonces, Jesús trabajó hasta que sus hermanos podían valerse por sí mismos. Sus hermanas seguramente se casaron, se casaban muy jóvenes en esa época. Las mujeres, en cuanto llegaban a la pubertad, así que podían ser tan jóvenes como 12 años, 13, 14, era muy común. Entonces, bueno, ahí tenemos un pantallazo de la familia de Jesús. Pero aunque Jesús dedicó tiempo a cuidar de su familia, la amaba y trabajó para mantenerla, no siempre se llevaba totalmente bien con ellos. O sea, no de pelearse, sino de no entenderse. Su familia no lo apoyaba en el ministerio. Tenemos un pasaje en Marcos 3, 20 y 21 que nos dice: después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer con él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Entonces, bueno, no solamente no entendían lo que Jesús estaba haciendo, sino que pensaban que estaba loco. En Marcos 3, 31 a 34, dice: entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, bueno, Jesús dedicó una buena parte de su vida a cuidar de su familia. Pero llegó el momento donde ellos tenían que valerse por sí mismos y tomar sus propias decisiones. Y Jesús tenía que estar enfocado en lo más importante. Entonces, ahí está Jesús con su ministerio. ¿Cómo supo Jesús cuándo tenía que empezar su ministerio? A mí me gusta cómo lo relata Marcos, en el capítulo 1, versículo 12, que después de su bautismo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El hecho de que el Espíritu lo impulsaba significaba que Jesús estaba en comunicación estrecha con su Padre y con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo le indicaba cuándo tenía que empezar otra etapa de su vida. Y ahí Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches orando y preparándose para su ministerio. Jesús también asistía a la sinagoga, iba al templo en los momentos de fiesta, pero como vivía en Nazaret, iba a la sinagoga. En Lucas 4, 16, dice: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día del reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Y ahí subrayo la frase: como era su costumbre. Entonces Jesús tenía la costumbre de ir cada día de reposo a la sinagoga. Después decimos, pero nos preguntamos en qué consistía el ministerio de Jesús. En ese mismo capítulo de Lucas, los capítulos 17 a 21, sigue diciendo que a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús tenía bien en claro cuál era su ministerio, en qué cosas debía ocuparse: dar buenas nuevas, sanar, pregonar libertad y predicar. Y inmediatamente lo vemos, pues, que pone estas cosas en práctica. Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí estaba, ocupado en enseñar, en predicar y en sanar. Bueno, las cosas no iban siempre sobre rieles para Jesús. Aunque él tenía claro lo que tenía que hacer, también le surgían imprevistos. Vamos a estar mirando bastante en Marcos, siguiendo algunas de las cosas que les pasaron a Jesús. Marcos capítulo 1, 29 a 39. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces había tenido un día bastante largo Jesús. Había estado enseñando en la sinagoga, después vino a la casa de Simón, sanó a la suegra, y seguramente estaba listo para descansar. Pero sigue diciendo el pasaje: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Bueno, no sé cuál habrá sido la población, pero imagínense, todo el pueblo se agolpó ahí a la casa, llevaron a todos los enfermos, y Jesús pasó horas y horas y horas, ya de noche, sanando y echando fuera demonios. Entonces debe haber estado agotadísimo. Pero en lugar de irse a la cama y tratar de tener 7 o 8 horas de descanso para recuperar fuerzas, dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, cuando Jesús estaba súper cansado y súper agotado y necesitaba recargar las pilas, se iba a un lugar desierto y oraba. El pasaje sigue diciendo: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Así que después de orar, recargó las pilas y siguió haciendo lo que debía hacer: enseñar, predicar y sanar. Bueno, ¿qué hacía Jesús antes de tomar decisiones importantes? Bueno, Lucas 6, 12 y 13 nos dice: en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Seguramente ella venía orando sobre este tema, pero antes de tomar la decisión final, se pasó toda la noche orando y pidiendo guía al Espíritu. Otra cosa, Jesús no trataba de hacer todo él solo. Él delegaba y aceptaba ayuda. Lucas 8, 1 a 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios
y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces Jesús se concentraba en lo más importante, que era enseñar a sus discípulos, enseñar a las multitudes, predicar y sanar. Y permitía que otras personas le ayudaran en su ministerio. Y estas mujeres los acompañaban a todas partes y se encargaban de la parte logística, dónde iba a dormir Jesús, qué iba a comer, todas estas cosas ellas se encargaban. Jesús también formaba, educaba a otros. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, bueno, Jesús les enseñó, les dio instrucciones y los mandó sin estar encima de ellos controlando todo lo que hacían. Mientras tanto, él seguía con lo suyo, que era enseñar, predicar y sanar. Bueno, había momentos cuando Jesús estaba agotado y sus discípulos también. En Marcos capítulo 6, versículos 30 a 32, dice que después de esto, o sea, después de que los apóstoles habían ido, según las instrucciones de Jesús, a predicar, a enseñar, a echar fuera demonios, a sanar, cuando volvieron, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Bueno, Jesús no solamente se ocupaba del bienestar espiritual de sus discípulos, sino que también tenía en cuenta la parte física. Él sabía que estaban cansados después de todo eso y los llevó su plan era ir a un lugar apartado para descansar. Pero, como siempre, surgen imprevistos. En el versículo mismo, el mismo capítulo 6, versículos 33 y 34, dice: pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos, corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, Jesús y los discípulos necesitaban descansar, pero al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos. Él estaba en sintonía con el Espíritu, y el Espíritu le estaba diciendo que en ese momento era más importante atender a esa gente que descansar. Tenía que posponer lo suyo propio por el bien de los otros. Bueno, después, a raíz de que Jesús escuchó la voz del Espíritu, se produjo uno de los milagros más grandes que hizo Jesús, que fue la alimentación de los 5.000. Y después de eso, estaban mucho más agotados que antes. En el mismo capítulo 6 de Marcos, versículos 45 a 48, dice que después de esto, la alimentación de los 5.000, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran a Betsaida mientras él despedía a la gente. Él sabía que ellos no daban más, entonces les dijo: bueno, vayan ustedes adelante y yo despido a la gente.
Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Él también estaba agotado, pero para recargar sus pilas, lo que él necesitaba era estar solo y orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. Nuevamente, después de escuchar la voz del Espíritu y de elegir el tiempo de oración, se produjo otro de los grandes milagros de Jesús, que fue caminar sobre el agua. ¿Qué hacía Jesús cuando necesitaba poder? Bueno, en ese mismo capítulo, un poquito antes, en los versículos 41 a 42, que fue la alimentación de los 5.000, dice que luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Los discípulos querían mandar a la gente a la casa, porque era la hora de comer y no tenían que darles. Pero Jesús, en sintonía con el Espíritu, oró y se produjo uno de los grandes milagros. Otra situación fue cuando resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos 41 a 44, dice, y esto es después de que Jesús les pidió que corrieran la piedra que estaba frente a la tumba y le dijeron, no, Señor, porque ya hace varios días que están y huele re mal. Pero Jesús les dijo que lo hicieran. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Nuevamente, cuando Jesús se vio necesitado del poder del Padre, el Espíritu, oró y oró, yo sabía que siempre me oyes. Bueno, Jesús también tuvo momentos de tristeza y angustia, y el ejemplo mayor de esto es en el huerto de Getsemaní, después de la última cena y justo antes de su arresto. En Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 36, dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ante la tristeza y la angustia, Jesús oró, clamó, le dijo al Padre cómo se sentía, pero aún en medio de eso, él pidió que se hiciera la voluntad del Padre. Y ante la muerte, ¿qué hizo Jesús? En Lucas 23, versículo 46, dice, Jesús ya crucificado, habiendo estado unas horas allí, dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el último momento de su vida, Jesús oró. Bueno,
De estos pasajes que hemos visto, podemos sacar algunas conclusiones. Una de ellas es que la vida tiene etapas. La vida de Jesús tuvo etapas. Tuvo la etapa de su niñez y adolescencia, cuando se concentró en la educación y en aprender un oficio. Después tuvo una etapa de adulto joven, que fue la etapa de trabajo y de mantener a su familia, y concentró la mayor parte de su tiempo y de sus energías en hacer eso. Y después está la última etapa, que fue el ministerio de Jesús, donde él se puso tiempo completo a cumplir el ministerio. Bueno, y en todas esas cosas se ve la voluntad. Él quiso seguir la voluntad del Señor. Nosotros también tenemos etapas en nuestra vida. No hacemos todo al mismo tiempo. Y tenemos que aprovechar cada etapa, porque el Señor usa cada etapa para prepararnos para la que sigue y para bendecir a otros. Entonces, en la etapa de la juventud, de la niñez, la adolescencia, es un tiempo de preparación y hay que aprovecharlo al máximo, como lo hizo Jesús. No es lo mismo después, cuando uno ya está casado y tiene familia, es muy difícil estudiar. No es imposible, pero es difícil. Entonces hay que aprovechar ese tiempo precioso que el Señor nos da para preparar. Después hay otras etapas en la vida. No todos tienen las mismas etapas en el mismo orden, pero siempre son etapas. Hay etapas, por ejemplo, en la vida de la mujer que se casa y tiene hijos, es una etapa que está dedicada a la crianza de los hijos. Y es una etapa preciosa, porque ahí podemos bendecir a nuestros hijos y prepararlos y incentivarlos, eh, apoyarlos mientras ellos se preparan y aprenden lo que necesitan para sus futuras etapas, así como lo hicieron María y José, y que después tuvieron la cosecha de ver a sus hijos que siguieron al Señor e hicieron grandes cosas. Está la etapa del trabajo. Hay etapas en la vida donde tenemos que dedicar muchas horas al trabajo para mantener a la familia, y son cosas necesarias. Bueno, el Señor también puede bendecir esa etapa. En la etapa del trabajo, que es una etapa productiva, también puede ser una etapa donde bendecimos a nuestra familia, una etapa donde podemos bendecir a nuestros compañeros de trabajo, donde podemos contribuir a la sociedad. Tenemos otras etapas como nuestros ministerios en la iglesia. Entonces, hay momentos en que podemos dedicar más tiempo a eso. Entonces, toda la preparación que tuvimos antes nos ayuda a poder ponerlo en práctica. Ahora, podemos aprender algunas cosas también para aplicar de las etapas de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Él se dedicó a su familia, a mantenerla, y cuando ya estaban grandes, con la habilidad de valerse por sí mismos, entonces Él puso su atención en su ministerio. Nosotros sabemos que la familia es muy importante. Debemos criar a nuestros hijos, enseñarles, darles las herramientas, pero nuestra vida no consiste solamente de nuestra familia. Nuestra vida sigue después de que los hijos son grandes. Llega un punto en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. A veces no estamos siempre de acuerdo con ellos. Entonces ahí tenemos que elegir qué es lo más importante, seguir lo que el Señor espera de nosotros o lo que la familia espera de nosotros.
A veces es difícil porque a veces la familia no acompaña, pero así como lo hizo Jesús, hay que buscar la voluntad del Señor y obedecerle, aunque cueste y aunque la familia esté en contra. Entonces, la familia tiene que saber que para nosotros es importante ir a la iglesia, asistir a los cultos. Tienen que saber que tenemos ministerios y que esos son importantes y que primero viene obedecer al Señor. Y no es que no vamos a tener tiempo para la familia, sí, vamos a tener tiempo para ellos, pero tenemos que dejarles en claro nuestras prioridades. Entonces, pedirles que no caigan siempre el domingo a la hora que vamos al culto. Decir, bueno, ese horario yo lo tengo ocupado para esto. Por supuesto que hay momentos especiales donde debemos eh, atender a nuestra familia, pero en general, como decía Jesús, que era su costumbre ir a las sinagogas todos los días de reposo. Bueno, Eclesiastés 3.1 dice, en este mundo todo tiene su hora, hay un momento para todo cuanto ocurre. Entonces, no nos desesperemos, no nos frustremos, no sintamos culpa. Disfrutemos y vivamos la etapa que nos toca en este momento, sabiendo que en el futuro vamos a tener otras etapas donde vamos a poder hacer otras cosas. Tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios tal como lo hizo Jesús. Efesios 5:17 dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, tenemos que buscar la voluntad del Señor y confiar en que Él quiere cosas buenas para nosotros. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? Bueno, Jesús nos dio el ejemplo, porque vemos un patrón en todos estos pasajes que estuvimos leyendo. Ante cada situación, Jesús oraba. Y como vimos el domingo anterior, el pastor estuvo predicando sobre la necesidad de orar siempre. Y así lo hacía Jesús, cuando tenía que tomar decisiones, cuando tenía que pasar a otra etapa de la vida, cuando estaba agotado, cuando estaba angustiado. En cada situación, él oraba. Y entonces él estaba en sintonía con el Espíritu y el Señor le indicaba lo que tenía que hacer. Juan 5:14 dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esa es nuestra oración, buscando la voluntad del Señor. Y también, como decía el pastor el domingo pasado, Jesús enseñó a los discípulos a orar y en esa oración enfatizó que tenemos que buscar que se haga la voluntad de Dios y que se establezca su reino aquí en la tierra, así como en el cielo. Bueno, además, otra cosa que podemos aprender de lo que estuvimos viendo en la vida de Jesús es que tenemos que estar dispuestos a estar fuera de equilibrio. Jesús tuvo ocasiones cuando él tenía un plan y después surgían imprevistos. Y como él estaba en sintonía con el Espíritu, él sabía que tenía que dejar ese plan y seguir la voz del Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Planificamos nuestro día o planificamos nuestro año y después surgen cosas y tenemos que elegir. ¿Vamos a seguir adelante con nuestro plan, venga lo que venga? ¿O vamos a buscar y escuchar la voz del Señor que nos indique si tenemos que dejar ese plan para siempre o para más adelante? Pero tenemos que ser flexibles, tenemos que estar dispuestos a poner en segundo lugar nuestra comodidad,
nuestro descanso. Después va a llegar el momento para poder descansar, para poder reponer las fuerzas. Pero qué importante es estar en sintonía con el Espíritu, porque en esos momentos, cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestros planes, es cuando el Señor puede manifestarse con poder en nuestra vida y bendecir a otros, como le pasó tantas veces a Jesús. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 4:18, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Así que en realidad, a lo largo de la vida, se logra un equilibrio, pero porque tenemos un tiempo para todo. Pero en última instancia, hay un lado que pesa más que el otro. El sufrimiento puede estar en un lado de la balanza, pero dice que eso pasa pronto y en el otro lado de la balanza está la gloria eterna, que es mucho más grande y abundante. Así que tenemos que poner las cosas en perspectiva, como lo hizo Jesús, y ver que no podemos tener exactamente equilibrada nuestra vida, sino que el Señor se encarga de eso. Tenemos que buscarlo siempre en oración. Y yo deseo quedarme con esta frase que está en Marcos, en el primer capítulo, cuando Jesús empezó su ministerio, y que dice que Él fue impulsado por el Espíritu. Y eso es lo que deseo para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros, que en cada momento estemos impulsados por el Espíritu y no por nuestros propios deseos. Que el Señor los bendiga.